Durante la cena de compromiso de mi hermano, anuncié mi regalo, 6 meses de renta pagada para su nuevo departamento. Él se rió y dijo, haz que sea un año y tal vez te gane un lugar en la lista de invitados. Solo asentí con una sonrisa, guardé el sobre y respondí, en realidad, tienen 30 días para desocupar. Luego, delante de toda la familia de su prometida, le entregué el aviso de desalojo. Me llamo Andrés, tengo 34 años, y si alguien me hubiera preguntado hace un año, habría dicho sin dudar que mi hermano menor, Bruno, y yo éramos inseparables, ridículamente cercanos. Durante años, lo apoyé en todo lo que estuvo a mi alcance. Le ayudé a costear sus estudios universitarios y lo dejé dormir en mi sofá más veces de las que puedo contar. Incluso le presté $20,000 para iniciar un negocio que, por arte de magia, terminó siendo un regalo. Y el año pasado, cuando él y su novia Camila encontraron el departamento ideal pero no tenían suficiente para cubrir el primer y último mes de alquiler, acepté ayudarlo sin pensarlo. Así era yo, discreto, disponible, sin condiciones. Nunca esperé reconocimiento. Lo único que quería era que mi hermano pudiera construir la vida que tanto perseguía. Pero en algún punto, Bruno confundió mi generosidad con debilidad. Dejó de agradecer, dejó de llamarme solo para hablar. Poco a poco, las cosas cambiaron. Dejé de ser el hermano mayor en quien se apoyaba. Me convertí en su salvavidas, en su respaldo, en su billetera. Y ni siquiera me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. La gota que rebalsó el vaso fue durante la cena de compromiso que organizaron él y Camila. El evento fue en un restaurante de lujo en el centro, de esos con terraza iluminada, copas de vino que costaban más que una semana de supermercado y platos servidos como obras de arte. A pesar de todo, me sentía feliz por ellos. De verdad. De hecho, había planeado darles una sorpresa. Iba a cubrirles 6 meses de renta en el nuevo condominio al que se mudarían la semana siguiente. Ya tenía el cheque listo, guardado en un sobre blanco impecable con una pequeña nota escrita a mano. Solo quiero decirte que estoy orgulloso de ti, hermano. Llegué 15 minutos antes, como de costumbre. El anfitrión me miró con extrañeza cuando mencioné el nombre de Bruno. Tardó en encontrarme en la lista, como si no esperaran que yo asistiera. Finalmente, me llevó hasta la terraza, donde ya había una docena de personas con copas de champán y bocadillos caros. Vi a Bruno al fondo, riendo junto al padre de Camila, con esa sonrisa sobreactuada que siempre usaba cuando intentaba impresionar. Apenas me dedicó una mirada cuando me acerqué. Solo un leve gesto con la barbilla y un seco, ah, llegaste. Como si fuera un invitado más, no el tipo que pagó el depósito del lugar donde vivían. Aún así, decidí ignorarlo. La cena comenzó tranquila. Charla cortés, risas incómodas entre ambas familias, ensaladas cuidadosamente emplatadas. Bruno se adueñó del centro de atención contando por enésima vez cómo vendía zapatillas en el instituto para aprender de negocios. Lo dejé tener su momento. Ese era mi plan, acompañarlo, apoyarlo desde el fondo. Y cuando llegara el instante adecuado, tras el postre, entregarle el sobre y ver su reacción. Pero ese momento nunca llegó. A mitad de la cena, Bruno levantó su copa y golpeó el borde para llamar la atención. Gracias a todos por venir, comenzó. Significa mucho tenerlos aquí, en especial a la familia de Camila, que me ha recibido como a uno de los suyos. Fruncí el ceño, ligeramente. Ni una sola palabra para nuestros padres, que manejaron 6 horas para estar ahí. Ni una mención hacia mí. Continuó el brindis con un elogio a su prometida. Gracias, amor, por decir que sí, aunque la mayoría de los días yo no sea fácil de soportar. Prometo esforzarme para merecerte. Todos aplaudieron. Camila se sonrojó. Su madre incluso se secó una lágrima. Fue dulce, sí, sincero, tal vez. Pero ni un gesto hacia mí. Ni siquiera cuando trajeron un pastel pequeño con sus nombres escritos en glaseado dorado. Pensé que quizá estaba esperando el momento justo. Tal vez vendría un brindis más tarde. Unas palabras en privado. Algo. Esperé. Bebí lentamente mi copa. Me forcé a reír en las conversaciones. Y cuando finalmente comenzaron a levantar los platos, di mi oportunidad. Me puse de pie con tranquilidad. Saqué el sobre del bolsillo de mi abrigo y carraspeé. Antes de que termine la noche, quería felicitarte una vez más, dije. Bruno alzó una ceja. ¿No lo hiciste ya? Soltó con un tono irónico. Uno de los hermanos de Camila rió por lo bajo. Lo ignoré. Te traje algo, continué, dejando el sobre frente a él. Es solo una ayuda con el departamento. 6 meses de alquiler, completamente cubiertos. El silencio se hizo en la mesa. Camila pareció sorprendida. Sus padres intercambiaron una mirada. Bruno tomó el sobre y lo alzó con aire burlón. De verdad, hermano. Dijo riendo. Esto está bien y todo, pero si realmente quisieras ayudar, podrías extenderlo a un año. Quizá entonces sí aparecerías en la lista de invitados. Las risas se escucharon, algunas nerviosas. Una prima de Camila soltó un huí. Sentí como algo se rompía dentro. Sonreí. No porque fuera gracioso, sino porque en ese momento todo se volvió claro. Cada favor, cada centavo, cada vez que lo salvé del desastre sin recibir más que indiferencia. Todo encajó. Yo no era su hermano. Era su recurso, su tarjeta sin límites. Su plan B. Entonces respiré hondo,
Me incliné hacia la mesa y con calma recuperé el sobre. Bruno se sobresaltó. ¿Qué haces? Saqué otro papel del bolsillo y lo dejé sobre la mesa en su lugar. De hecho, tienes 30 días para desocupar el departamento. ¿Qué? Balbuceó. Giré el papel hacia él para que pudiera leer el encabezado. Aviso de rescisión de contrato de arrendamiento. Me volví hacia los padres de Camila, aún impactados. Soy el dueño del edificio. El silencio fue absoluto. Camila se quedó pálida. Su padre dejó la copa sobre la mesa, con la boca entreabierta. Bruno miró el documento como si estuviera en otro idioma. ¿Nos estás desalojando? Susurró. Me encogí de hombros. Nada personal. Son solo negocios. Pero bueno, tal vez la familia de Camila pueda recibirte de nuevo como uno de los suyos. Me levanté, abotoné mi saco y me di la vuelta. Mientras caminaba hacia el ascensor, escuché la voz quebrada de Bruno detrás de mí. Espera, Andrés, no puedes estar hablando en serio. No me detuve. No hacía falta. Detrás de mí se oían murmullos, expresiones sorprendidas y una voz aguda. La madre de Camila, preguntando en voz baja, ¿no nos dijiste que él era el propietario? El ascensor se abrió con un sonido seco. Entré con la misma calma con la que tantas veces había resuelto los problemas de Bruno. Solo que esta vez no iba a arreglar nada. Iba a dejarlo hundirse. Conduje de regreso a casa en silencio, observando cómo las luces de la ciudad desfilaban junto a mi ventana. No puse la radio. Mi teléfono vibró 2 veces antes de entrar a la autopista. Ambas eran de Bruno. Una llamada perdida. Un mensaje: hermano, ¿qué diablos fue eso? ¿Llámame? No lo hice. En vez de eso, aparqué en el garaje, subí las escaleras y me senté en la oscuridad por un buen rato. Sin televisión, sin música. Solo silencio. Esa mañana me quedé mirando el techo durante un buen rato, intentando entender cómo había permitido que esa versión de nuestra relación se mantuviera tanto tiempo. Cuántas pequeñas señales ignoré. Cuántas veces me repetí que todo pasaría, que simplemente estaba siendo inmaduro, que estaba estresado tratando de encontrar su camino. A veces se piensa que la traición llega como una tormenta, gritos, portazos, escenas dramáticas. Pero lo mío fue distinto. Fue como una erosión silenciosa, una pérdida gradual de respeto. Y lo peor fue que yo lo permití. Bruno no volvió a contactarme esa noche, pero a la mañana siguiente, mi teléfono brillaba como un árbol de Navidad. 3 llamadas perdidas de él, 2 de Camila y una de mi madre. No respondía a ninguna. Para el mediodía, ya había enviado el aviso oficial a CCG, la administradora del edificio. Sin plazos de gracia, sin prórrogas. 30 días exactos. Me aseguré de eso. A las 2:47 de la tarde, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, era un mensaje de voz de mi madre. Lo escuché. Andrés, cariño, ¿qué pasó? Bruno nos llamó esta mañana destrozado. Dice que nunca supo que el departamento era tuyo, que lo tomaste por sorpresa. Por favor, llámame. Esto parece demasiado extremo. Rodé los ojos. Claro, destrozado, no, arrepentido. No un gracias, solo sorpresa, como si le hubiese quitado el suelo mientras caminaba por una cornisa que él mismo había construido durante años. No respondí. Los siguientes 2 días transcurrieron con el mismo patrón. Bruno alternaba entre súplicas y reproches. Un mensaje decía: ya entendimos tu punto, podemos hablar, y el siguiente: eres un resentido patético. Por eso papá nunca te respetó. Eso me hizo reír, sinceramente. Después vino Camila. Su tono no era agresivo, solo confundido. Me escribió: sé que puede ser un poco torpe, pero no fue con mala intención. Solo quería hacer una broma delante de su familia. Bruno realmente te valora. Los dos lo hacemos. Me quedé mirando ese mensaje largo rato. Casi le creí. Casi. Pero entonces recordé cómo sonrió cuando Bruno hizo aquel comentario durante la cena. Como no dijo nada. Como solo se comunicó conmigo después de que el alquiler ya estuviera cubierto. No, no más. Ese domingo fui al edificio, no para discutir, sino para asegurarme de que todo estuviera en orden. El departamento estaba en silencio, con las persianas bajas. No había señales de mudanza. Toqué una vez, por cortesía. Nadie respondió. Pero cuando me giré para irme, la puerta se abrió. Bruno estaba ahí, en pantalones deportivos, con los ojos rojos y el cabello hecho un desastre. ¿En serio?, murmuró. ¿Nos vas a echar por una broma? Lo miré. Y por primera vez en años, no sentí nada. Ni culpa, ni duda. Solo una extraña calma. Una claridad impasible. No fue una broma, le dije con voz firme. Fue un espejo. Frunció el ceño, sin entender. ¿Qué significa eso? Significa que lo que dijiste esa noche no fue un comentario sin importancia. Fue lo que realmente piensas. Es lo que sale cuando crees que ya no me necesitas. Y en eso tenías razón. No tengo que estar en tu lista de invitados porque ya no soy tu hermano. Soy solo ese tipo al que llamas cuando estás en problemas. Bruno negó con la cabeza. Estás exagerando. Sonreí.
Y tú estás reaccionando con demasiada calma al hecho de que acabas de incendiar el último puente que te quedaba. Abrió la boca como si fuera a responder. Pero no dijo nada. Solo se apoyó contra el marco de la puerta. Derrotado. Tendré mis cosas listas en 2 semanas. Murmuró. Tienes 4. Le recordé. Úsalas bien. Y me fui. Pero la historia no acabó ahí. Una semana después, recibí un mensaje de alguien con quien no hablaba hacía años. Mi tío Ray, el hermano menor de mi padre. El único que nunca eligió bandos cuando nuestra familia empezó a fracturarse tras la muerte de papá. No era cercano ni a Bruno ni a mí. Pero siempre observaba desde la distancia. Su mensaje decía simplemente, di lo que pasó. Hay algo que deberías saber. Llámame cuando puedas. En ese instante supe que había algo más profundo que un simple conflicto de alquiler o una falta de respeto. Algo más serio. Me quedé mirando el mensaje de tío Ray durante un minuto entero antes de marcar su número. Él no era de esos que se acercaban sin una razón de peso. La última vez que hablamos fue en el funeral de papá, hace 5 años. Y aún así, solo cruzamos algunas palabras. Pero algo en el tono de su mensaje me puso la piel de gallina. Contestó al segundo timbrazo. Andrés. Dijo, como si hubiese estado esperando mi llamada todo el día. Hola, tío Ray. Recibí tu mensaje. No quiero meterme en tus asuntos, pero hay algo que he estado guardando. No sabía si decirlo, pero después de escuchar lo que Bruno hizo en esa cena, me incliné hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. ¿Qué es? Ray suspiró largo. Es sobre el fideicomiso que tu padre dejó antes de fallecer. Un nudo se formó en mi estómago. ¿Qué pasa con eso? Pregunté. Tú siempre creíste que se dividía en partes iguales, ¿no? Mitad para ti, mitad para Bruno. Asentí, aunque él no podía verme. Eso fue lo que nos dijo el abogado. Bruno tenía 24. Yo, 29. Sonaba lógico. Ray se aclaró la garganta. Eso no fue lo que tu padre quería al principio. Yo estuve ahí cuando redactó la primera versión. La idea original era dejarte todo a ti. Dijo, y cito, Bruno necesita aprender a construir por sí mismo. Andrés ya sabe cómo hacerlo. Pero tu madre intervino, y al final lo cambiaron para repartirlo por igual. Eso no me sorprendió. ¿Mamá siempre protegió a Bruno? Aún así, no terminaba de entender por qué Ray me decía eso ahora. De acuerdo, dije con cautela. Pero al final se repartió igual. Yo usé mi parte para iniciar mi empresa. Bruno, en cambio, lo gastó todo en su aplicación fallida y esa moto ridícula. Fin de la historia. Day soltó una risa apagada, casi triste. No exactamente. 2 meses después del funeral de tu padre, Bruno vino a verme. Me dijo que necesitaba ayuda para mover dinero. Afirmó que tú ya habías tomado tu parte y que solo quería sacar la suya, sin involucrar a abogados. No lo toqué, pero sí le dije algo. ¿Qué dijiste? Pregunté. Le hablé de una tercera cuenta. Me quedé en silencio, paralizado. ¿Qué cuenta? La voz de Ray se mantenía serena. ¿Tu padre era un hombre precavido? No confiaba demasiado en el juicio de Bruno, ni siquiera después del proceso de separación. Así que creó una cuenta de inversión adicional, acciones, bonos y otros instrumentos a largo plazo. La llamó la ancla de Andrés. Decía que tú eras el tipo de persona que nunca pediría ayuda. Así que prefería dejarte ayuda escondida en un sitio donde jamás pensarías buscarla. Me lo contó una noche en la que compartíamos unos tragos. Incluso dijo que ni tu madre lo sabía. Me levanté del escritorio con el corazón golpeándome en el pecho. ¿Entonces qué estás insinuando? Que hay una cuenta a mi nombre y yo no tenía idea. Ray dudó un segundo. Lo que intento decirte es que Bruno la encontró. Sentí que la sangre se me congelaba. La vació, ¿verdad? Ray no respondió de inmediato. Finalmente, con tono bajo, soltó. No tengo pruebas concluyentes, pero empezó a manejar un coche nuevo poco después. Y cuando le pregunté por sus finanzas, cambió de tema. El corredor que trabajaba con tu padre ya se retiró, pero puedo ponerte en contacto con la firma que absorbió sus registros. Ellos sabrán, dije en voz baja mientras me apoyaba en el escritorio, tratando de normalizar la respiración. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Pensé que era algo familiar, admitió Ray. Me convencí de que no era mi lugar intervenir. Pero después de escucharlo en esa cena, me di cuenta de que llevaba demasiado tiempo protegiendo a alguien que ya no lo merecía. Ni siquiera pude darle las gracias. Solo dije, pásame el contacto. Esa noche casi no dormí. A la mañana siguiente, llamé a la firma financiera que Ray mencionó. Tras varios filtros de verificación, me comunicaron con una mujer llamada Bárbara. Tendría unos 50 años. Fue amable, muy profesional. Sí, señor Ruiz, dijo. Su nombre figura en una cuenta que fue abierta por el señor Gregory Ruiz en 2008. Sin embargo, fue cerrada en 2021. Sentí un nudo en la garganta. Cerrada. ¿Por quién? Hubo una breve pausa. Me temo que no puedo darle esa información por teléfono. Pero puedo enviarle los documentos de cierre a la dirección que tenemos registrada. Leyó en voz alta la dirección del departamento de Bruno. Apreté con tanta fuerza el teléfono que casi lo rompo.
Gracias. Murmuré entre dientes. Por favor, actualice esa dirección con mi residencia actual. Quiero revisar esos documentos cuanto antes. Cuando llegaron 2 días después, yo ya había comenzado a revisar todo lo que tenía a mano. Correos, antiguos cuadernos de mi padre, bloqueos de llamadas, y hasta solicité al abogado del patrimonio un informe completo de los bienes distribuidos. Casi todo estaba en orden. Casi. Pero en la línea temporal de esa cuenta oculta, algo no cuadraba. Los documentos lo confirmaban. Bruno había fingido ser yo. Falsificó mi firma, usó una identificación, probablemente adulterada o prestada, y desvió los fondos poco a poco durante 2 meses. Casi $190,000. Desaparecidos. Me quedé mirando esa cifra durante horas. No porque necesitara ese dinero, mi situación económica era estable. Sino por lo que representaba. Era el peso del principio. El símbolo de la confianza de mi padre, su forma de cuidarme sin decírmelo. Él construyó ese paracaídas en silencio, sabiendo que yo nunca lo pediría. Y Bruno lo cortó a la mitad del vuelo. Esa noche, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Camila. Por favor, no le hagas esto. Él no es perfecto, pero está intentando cambiar. Esta situación lo está destrozando. Respondí con firmeza. Él destruyó algo primero. Ella no replicó. Pasaron unos días. Entonces, hice lo que sabía que debía hacer. No lo enfrenté. No levanté la voz. No hubo advertencias. Pero al finalizar esa semana, Bruno recibió una carta muy distinta. Una que empezaba con, estimado señor Ruiz, y terminaba con cargos formales por fraude financiero. La noche previa a que la carta llegara a su buzón, no dormí. No por ansiedad. Ese límite ya lo había cruzado. Ya había pasado por la culpa, la duda, y el dolor que arrastra una traición. Pero todo eso se había endurecido, había cambiado de forma. Ya no era venganza. Era justicia. Mi padre me había confiado ese fondo como una red invisible. Bruno lo enterró en su bolsillo como si fuera un botín. No iba a permitir que eso quedara así. Por eso, cuando el investigador privado, al que contraté antes de llevar el caso ante la justicia, le entregó la carta certificada, solo me senté a esperar. No llamé. No envié mensajes. No revisé sus redes. Solo esperé. Pasaron 20 horas. A las 11:02 de la mañana siguiente, Bruno apareció en mi oficina. Lo vi a través de la cámara de seguridad en recepción. Pelo desordenado, sudadera con capucha, nervios apenas disimulados por una actitud forzada. Mi asistente me llamó. Hay un hombre llamado Bruno Ruiz abajo. Dice ser su hermano. Dile que estoy en una reunión. Respondí sin dudar. Y entrégale una copia del documento en la carpeta roja, la que está marcada como divulgación de fraude. La tenía lista desde hacía días. Sabía que vendría. Pasaron 10 minutos. Luego 15. Después llegó un mensaje. ¿De verdad vas a arruinarme la vida por esto? Somos familia. Y otro, vamos, Andrés. Tú no necesitas ese dinero. Si es así como lo quieres manejar, entonces caemos los dos. Silencié su número. Esa noche, Camila volvió a llamar. No contesté. Pero dejó un mensaje. Andrés, escúchame. Yo no sabía nada del dinero. Lo juro. Me dijo que su padre le había dejado algo directamente, que no necesitaba nada. No lo cuestioné. Debí hacerlo, pero no lo hice. Y ahora todo se viene abajo. Está perdiendo la cabeza. No duerme. No va a trabajar. Cree que vas a meterlo en prisión. ¿Vas a hacerlo? Sí, pero no se lo dije. No respondí. Dejé que el investigador hiciera su trabajo y lo hizo bien. Al final de la semana, Bruno recibió una denuncia formal. En ella se detallaban los cargos: fraude financiero, falsificación de identidad, suplantación ante una entidad financiera y desvío ilícito de fondos de una cuenta fiduciaria. El daño total, $188,294.37, sin contar los intereses. El investigador consiguió rastrear todos los movimientos. Había 2 vacaciones de lujo, el alquiler de un Tesla y hasta una startup fallida que él intentó lanzar. No solo utilizó el dinero, lo despilfarró sin pensar en las consecuencias. El proceso legal fue todo menos rápido. Pasaron meses antes de que se fijara la fecha del juicio. Durante todo ese tiempo, no hablé con Bruno. Ni una sola vez. Nuestra madre, claro, intentó contactarme. Primero con ese tono de reproche emocional, y luego suplicando. No puedes hablar en serio, me decía en un mensaje de voz. Es tu hermano, es tu sangre. Y en otro mensaje, sabes que su vida nunca ha sido fácil, Andrés. Tú siempre lo tuviste todo más sencillo. Déjalo pasar. Más sencillo. Qué conveniente. Yo me pagué la universidad mientras Bruno recibía ayuda constante. Me quedé a cuidar de papá cuando el cáncer empeoró. Hacía las compras, coordinaba las citas médicas, cargaba con todo. Y cuando papá falleció, yo organicé el funeral, mientras Bruno llegó tarde y se fue temprano. Pero sí, según ella, mi vida fue más fácil. De todos esos intentos, hubo una llamada que recuerdo especialmente. Llegó 2 semanas antes del juicio.
Esta vez, Bruno no gritó ni lanzó amenazas. Solo suplicó. Andrés, por favor, no hagas esto. ¿Lo arruiné? Sé que cometí un error, pero no soy un delincuente. Pensé que lo arreglaría antes de que alguien se diera cuenta. Pensé que a ti no te importaría, tú siempre has tenido tu vida bajo control. Yo estaba ahogándome, y tú tenías un salvavidas al que ni siquiera sabías que yo me aferraba. Me dejé llevar por el miedo. Hizo una pausa. Lo siento. Fue la primera vez que lo dijo, y quizá debería haber significado algo, pero ya era tarde. El día de la audiencia entré al tribunal con un traje gris oscuro y la determinación firme. Bruno parecía no haber dormido en días. Camila estaba sentada detrás de él, pálida y con los ojos hinchados. El juez hizo algunas preguntas formales. El abogado de Bruno intentó presentarlo todo como un malentendido familiar. Pero yo entregué las pruebas, las firmas falsificadas, los registros de las transacciones y la declaración certificada del asesor financiero. Aquello no era un error. Fue un robo planeado y meticuloso. Bruno tenía dos opciones: pagar todo el dinero, con intereses, a través de un plan de devolución supervisado por el tribunal durante los próximos 7 años, o enfrentar cargos por delito grave, lo que probablemente lo llevaría a prisión. A duras penas, eligió el plan de pago. Al salir de la sala, se acercó a mí. Llevaba el rostro vacío, derrotado. Algo en su expresión mostraba que por fin comprendía el daño que había causado. Lo decía en serio, lo del perdón, murmuró. Asentí con la cabeza. Está bien, deberías pedir perdón. ¿De verdad quieres que lo devuelva todo? Sí, respondí sin vacilar. Voy a perderlo todo. Entonces tal vez, la próxima vez, no trates a las personas como si fueran desechables. Abrió la boca para decir algo más, pero no encontró palabras. Se quedó ahí, con los hombros caídos, observándome mientras me alejaba. Nunca volví a saber de él. En cuanto al dinero, en realidad, no lo necesitaba. Cuando cobré el primer cheque, transferí todo a un programa de becas que creé en nombre de nuestro padre. Está dirigido a jóvenes emprendedores sin apoyo familiar. Cada centavo que Bruno devuelve ahora termina en manos de alguien que no lo va a desperdiciar. Lo consideré justo. El apartamento también lo vendí. No por rencor, sino porque quería cerrar ese capítulo. Camila se mudó poco después del juicio. Lo último que supe de ella fue que dejó a Bruno definitivamente. Y no la culpo. Mi madre aún me manda tarjetas de Navidad. No respondo. Ella también hizo sus elecciones. Con el tío Rey hablo más seguido ahora. Incluso salimos a tomar café una vez al mes. Descubrí que tenía recuerdos sobre papá que nadie más compartía. Pequeñas anécdotas que lo mostraban más humano de lo que yo lo recordaba. Y yo, sigo adelante. Sin cargas. No por haber salido vencedor, sino porque aprendí a marcar límites. Entendí que no se trata de cortar lazos por rencor, sino de proteger lo que uno construye. A veces, lo más sano que uno puede hacer con ciertas relaciones es ponerles un punto final silencioso. Sin discursos, sin dramatismos. Solo cerrar la puerta con calma y seguir caminando.